Muy buenas, señores. En este video vamos a ver dos tipos de duplicado. Voy a dejar el último, que es el duplicado especial, para un próximo video. Ahora simplemente les voy a explicar dos tipos de duplicado, cómo nosotros duplicamos objetos dentro de nuestra aplicación. Ahora bien, vamos a buscar un objeto. Vamos a Create, Polygon Primitive, Cube. Y aquí tenemos nuestro cubo. Ok, voy a escalarlo más grande. Entonces, voy a Edit, voy a desplegar el menú, como ya le había enseñado en videos anteriores, para tenerlo aquí de lado. ¿Okay? Nos vamos a enfocar en el Duplicate normal, que es Control D, su shortcut, y el Duplicate with Transform, que es Shift D. Vamos a empezar con el sencillo, que es el duplicado normal. El duplicado normal, simplemente yo selecciono el objeto o los objetos que quiero duplicar y le doy control D o edit duplicate. Edit duplicate. Ok, recuerden que tengo el edit aquí afuera como ventana flotante y le doy a duplicar. Ya, si ustedes se fijan, se duplicó el objeto. Miren que ahora aparece en el outliner el PQ2. Lo que pasa es que cuando ustedes duplican un objeto, el duplicado sale en la misma posición del objeto que fue duplicado. Por eso ustedes ven aparentemente que aquí no ha pasado nada, pero lo que pasa es que el objeto está por debajo de, o sea, están en la misma posición. Si yo quiero, lo que tengo que hacer es mover mi objeto, haciendo un solo clic. No hagan un recuadro de selección, o sea, haciendo un clic y arrastrando, porque lo que van a hacer es seleccionar los dos objetos. Todos los objetos que entran dentro de ese recuadro se van a seleccionar. Y cuando lo mueva, lo que estoy haciendo es moviendo los dos al mismo tiempo. Si solamente quiero seleccionar uno, lo puedo hacer simplemente haciendo clic en uno, un clic arriba, y él me va a seleccionar un objeto, o seleccionarlo por el outliner. Ok. Y ahora tengo un solo objeto seleccionado y lo puedo mover. Y miren dónde está el objeto eh, ya duplicado. Mírenlo ahí. Este es el objeto y este es el otro. Este es el original y este es el duplicado. Ok. Si doy otra vez control D y muevo, miren ahí cómo puedo duplicar mis objetos dentro de la aplicación. Bien, esto es sencillo, no tiene mucha teoría, simplemente duplicado. Ahora vamos a pasar al duplicado con transformación, que es Shift D. Perdón. ¿Qué hace el Shift D? Sencillo. El Shift D lo que me permite es hacer un duplicado, hacer una transformación en el objeto y cuando vuelva a duplicar se va a ir haciendo los cambios o las transformaciones que yo ejecuté en los objetos subsecuentes y se van a ir agregando de manera como si fuera con offset cada una de esas transformaciones. O sea, si yo, para poner un ejemplo, duplico un objeto que tiene una escala de 1 y al nuevo objeto que dupliqué lo pongo en 2, cuando vuelva y duplique con la transformación, el próximo va a tener 2 más 1 y luego el otro que son 3 más 1, 4 más 1. Lo que va a ir haciendo es que se va a ir, a medida que yo voy duplicando el objeto, se va agregando la transformación en base al anterior. Entonces, eso es muy interesante porque le ayuda a hacer, cuando ustedes tienen que duplicar objetos y dar formas a esos duplicados, es una manera interesante y, y, y ayuda a crear elementos de una manera, vamos a llamarla dinámica, de cierta manera. Ok, entonces, ¿cómo trabajamos eso? Tengo un objeto, vamos a suponer que tengo un cubo, y lo que voy a usar, en vez de utilizar control D, voy a utilizar Shift D, o sea, Duplicate with Transform, que es Shift D. Le doy Shift D y con el objeto
hago el movimiento que quiero, hago la transformación que quiero. Imagínate que quiero rotarlo, quiero escalarlo un poquito, quizá moverlo un poquito para abajo. Y no puedo deseleccionar el objeto, tengo que tener el objeto seleccionado, porque si deselecciono el objeto pierdo el efecto. Y con el objeto aún seleccionado le vuelvo y repito Shift D. Y miren que el próximo objeto está un poquito inferior o con la transformación agregada del anterior. Si vuelvo y presiono Shift D y Shift D y Shift D, voy agregando el efecto a medida que se va duplicando. Ok. Por ejemplo, vuelvo, selecciono mi objeto, Shift D, voy a mover en este caso un poquito, voy a escalarlo, moverlo, escalarlo, con el objeto todavía seleccionado, Shift D, Shift D, Shift D, Shift D, Shift D, Shift D. Y miren cómo voy creando ese efecto del duplicado. Ok. Por ejemplo, un uso que se le podría dar a eso es, vamos, por ejemplo, esas famosas espirales o escaleras en espirales que uno ve en algunos planos arquitectónicos, casas, etcétera, etcétera, etcétera. Para poner un ejemplo, ok, vamos a crear un cubo, vamos a ponerle la forma de cada escalón, por ejemplo, vamos a poner una forma así. Voy a mover mi objeto y como ya conocemos y sabemos cómo podemos mover el pivot, lo que voy a hacer es mover el pivot perdón, del centro del objeto con la D presionada. Voy a mover el pivot y lo voy a sacar. ¿Para qué? Para que la transformación que la haga en base a eso. Ok, ahora sí voy a duplicar con Shift D o Duplicate with Transform. Shift D. Voy a subir el elemento. Voy a girar o a rotar el elemento. Por ejemplo, podemos mover quizá un poquito el elemento más para adelante y rotarlo un poquito más. Y con el objeto aún seleccionado, Shift D, Shift D, Shift D, y miren que puedo ir creando, por ejemplo, ese tipo de, para poner algo de escaleras así en espiral, por ejemplo. Bien, básicamente eso es el Duplicate con Transform. Repito, si hago esto, Shift D, deselecciono y muevo y transformo, no va a funcionar. Miren, Shift D no va a hacer nada porque deseleccioné el objeto. Con el objeto hago Shift D, el objeto seleccionado para duplicar, y con el mismo objeto seleccionado no puedo quitar la selección. Hago todas las transformaciones que yo quiero. Y con el objeto aún seleccionado, Shift D, Shift D, Shift D, Shift D, Shift D. Ok. O sea, lo importante es que ustedes entiendan la forma de hacerlo. Que no puedo deseleccionar el objeto, porque si lo deselecciono, se pierde automáticamente el efecto y de la transformación con el duplicado. Ok, se va a hacer un duplicado normal, simplemente. Básicamente, eso es lo que ustedes tienen que conocer sobre el duplicate y el duplicate with transform.